Los hijos de Andrew. Despertó intentando aferrarse a algo. Recorrió con su vista el cuarto. Le llamó la atención la pequeña silla apoyada contra la pared. Había alguien sentado en ella. Alguien en su cuarto, observándolo en silencio. Alejandro se incorporó en la cama lentamente. Máximo Landore lo contemplaba desde la silla. Se preguntó si seguía soñando, y mientras lo hacía, Máximo se puso de pie y caminó hacia él. Se agachó al llegar a la cama. ¿Cómo? ¿Qué hace aquí? Shh, vine a buscarlo. ¿A buscarme? Máximo le respondió con una sonrisa. Luego, agregó. Vamos, no perdamos más tiempo. Yo no voy a ninguna parte. Respondió Alejandro mientras pensaba que podría usar como arma en caso de que la situación se pusiera densa. Máximo se levantó y caminó hasta la puerta. Vístase y venga conmigo. Le aseguro que no correrá ningún riesgo. Alejandro supo que probablemente lo que decía Máximo fuera cierto. Si hubiese querido matarlo, ya lo habría hecho. ¿Y por qué debería seguirlo? Porque Amira nos está esperando. Bajaron a la calle. Todavía era de noche. Estacionó en la puerta, los esperaba un automóvil. Alejandro estuvo a punto de volverse cuando reconoció al conductor del vehículo, Demian. Tener enfrente al autor de los asesinatos, al hombre capaz de usar restos humanos como material artístico, le produjo no miedo, pero sí una fuerte aprensión. Demian le sonrió con inocencia. Puede estar tranquilo. No le hará daño. Máximo subió a la parte trasera del vehículo e invitó a Alejandro a hacer lo mismo. Usted... Suba, no tenga miedo. Demian es un excelente conductor. Le aseguro que no tardaremos más de un par de horas de ir y volver. Ya he leído el diario del Dr. Andrew. Ahora quisiéramos que conociera nuestra versión de la historia. ¿Cómo? Dijo Alejandro en un suspiro y Máximo Landore sonrió. Casi sin que Alejandro se diese cuenta, subieron al coche y partieron. A medida que se internaban en el sur de Buenos Aires, la ciudad iba quedando atrás y el campo se hacía presente. Era el único vehículo que se movía en la noche, y las calles que cruzaba estaban vacías. Deming conducía con la vista fija en el camino. Máximo iba sentado al lado de Alejandro. Conservaba su habitual gesto benevolente. Cada tanto le sonreía con cariño. Supongo que en realidad no es un hipnotizador. Lo soy, lo soy. No tengo un título que me habilite, por supuesto, pero la mayoría de los hipnotizadores tampoco lo tienen. Digamos que soy un autodidacta. Y me extraña su pregunta. ¿No le hipnoticé a usted en la noche nos conocimos? Era cierto. Cuando Alejandro había dado la conferencia de Máximo, había comprobado en persona el poder de la hipnosis. No entiendo entonces. ¿Las sesiones de hipnosis fueron verdaderas? Por supuesto. Lo que vimos fueron los verdaderos recuerdos de Amira, tal como ella los tiene. Como habrá leído en el diario de Andrew, Amira estuvo drogada la mayor parte de su encierro. El funcionamiento de su mente es algo confuso. Aunque me atrevería a decir que la mente siempre trabaja de formas confusas. El vehículo se detuvo frente a una enorme casona. Se encontraban en Adrogué, en una zona de casas quintas que las familias pudientes de la capital usaban para vacacionar. Alejandro nunca antes había estado allí, pero pudo imaginarse dónde se encontraba, la mansión del diario de Andrew, el lugar donde tenía a los niños encerrados. En la escalinata de entrada a la casa los esperaba Mira, con un largo vestido blanco. A su lado, como un fiel perro acompañando a su ama, Dimitri, apenas vestido, se mantenía en cuclillas. Amira alzó los brazos hacia ellos a modo de bienvenida. Alejandro, qué alegría que hayas venido. Vamos, quiero mostrarte la casa. Con un gesto le invitó a entrar en la mansión. Amira caminó unos pasos adelante, oficiando de guía. Máximo iba junto a Alejandro y un poco más atrás lo seguían Demian y Dimitri. Primero fueron a la parte trasera, a donde estaba el gran galpón. En este galpón se crió Dimitri. Andrew lo llamaba Marrón y quiso convencerlo de que era un perro. Pobre Dimitri, prácticamente no tuvo contacto con humanos hasta que lo liberamos. Ahora estamos tratando de enseñarle a caminar como una persona normal. Pero no es fácil. También está aprendiendo a hablar. Vamos, Dimitri, muéstrale a Alejandro lo que aprendiste. Con gran esfuerzo y sonidos que parecían venir del pasado más remoto de la humanidad, Dimitri habló.
Hola, mi nombre es Demetre. Muy bien. Entraron a la casa principal. Un pasillo comunicaba las celdas. Al final del pasillo había una habitación con la puerta cerrada. La primera de las celdas era una habitación completamente negra, en cuyas paredes se intuían restos de sangre y pieles de animales. El cuarto de Damien. El muchacho fue el único que no entró. Prefirió permanecer en el pasillo esperando a que salieran. A Demián no le gusta volver a este lugar, y es entendible. De todos nosotros, fue al que le tocó la peor parte. Demián es todo un testimonio de la fortaleza del ser humano. Su corazón es noble y bueno. Él es nuestra espada. Andrew lo crió para que fuera un monstruo, pero él es mucho más. Es un ángel vengador. Mientras escuchaba a Mira y observaba el cuarto, Alejandro se preguntó cómo había sido posible que Damien hubiera sobrevivido. Él no podría haber resistido en ese lugar ni un día. Siguieron el recorrido. El próximo cuarto tenía paredes blancas, piso blanco, techo blanco, el cuarto azul, el cuarto de Amira. Amira entró en el cuarto y se sentó en la cama. Miró sonriente a Alejandro. A mí, en cambio, no me cuesta volver. No es que la haya pasado bien, por supuesto. Pero ahora volver es como renovar energías. Aquí puedo poner mi mente en blanco, como estuvo los 15 años que pasé encerrada, y dejarla divagar. Pero, ¿cómo lograron escapar? No entiendo. Ah, eso es mérito de mi querido hermano, Máximo Landore, como ha decidido llamarse una vez que estuvimos libres. José López, como lo nombraron sus padres, o Verde, como lo llamaba Andrew. Alejandro recordó lo que había leído en el diario. Comparó las dos imágenes, la del verde del diario y la del Máximo Landore que conocía, y encontró en común el ánimo introspectivo, la inteligencia y los libros. Salieron del cuarto de Amira y fueron al que estaba justo enfrente, la celda de Máximo, que se adelantó y tomó la palabra. Este fue mi cuarto. Pasé la mayor parte de mi vida entre estas paredes, estudiando y soñando con el día en el que finalmente saldría. A través de los libros conocí el mundo. A veces, cuando recuerdo las ideas que tenía sobre las cosas en esa época, me descubro riendo solo. Estaba tan confundido, pero esa visión del mundo se rompió en el día en que Andrew nos juntó. Ahí comprendí por primera vez lo que realmente estaba pasando, que estábamos presos y no nos iba a soltar jamás. Desde ese momento, dediqué cada uno de mis pensamientos a buscar una salida. Yo tuve la ventaja de que mis hermanos no estuvieron, los libros, con el fin de convertirme en una especie de sucesor intelectual manso. Andrew me proveyó lo mejor de la cultura occidental, y como debía tener especial cuidado en no descubrir a mis ojos el mundo exterior, elegía textos científicos, de temas abstractos y con pocas referencias sociales. Cuando estábamos viniendo, dije que era un hipnotizador autodidacta. Pues bien, aquí fue que descubrí la hipnosis, y supe que sería mi única posibilidad de escapar. En uno de los tratos sobre psicología que Andrew me dio de leer, se hablaba de esta nueva técnica y sus posibilidades. No era mucho de lo que explicaba, un resumen histórico y los casos más famosos, suficientes para destacar mi imaginación. Mi enemigo era Andrew. Si quería escapar, primero tenía que vencerlo. ¿Cómo? Debería meter en su mente como él se había metido en la mía. Ya había descubierto un punto débil, su ego sin fin. Se consideraba inteligente, brillante, único. Le ofrecí entonces pintar su retrato, y por supuesto la idea le encantó. Eso me permitió tenerlo a mi merced el tiempo necesario para estudiarlo. Ensayé una y otra vez el uso de mi voz, hasta convertirlo en un arma con la que pudiera manipular a Andrew. Luego fui aplicando esta voz en él. Mientras pintaba le hablaba, llevándolo hacia donde yo quería. Cuando me sentí con la confianza suficiente, hice algunos experimentos. El primero de ellos, hacerlo dormir. Hablando despacio lograba adormecerlo. Y luego, cuando ya casi estaba inconsciente, le ordenaba que durmiese. No es nada fácil hipnotizar a alguien que no sabe que está siendo hipnotizado. Sin embargo, lo logré. Cuando ya podía hacerlo dormir y despertar a mi antojo. Lo hice hablar, contarme su verdad. Supe de sus proyectos, de Amira, de Demian, de Dimitri y también de Mary, de Joseph,
de Brian ni de Félix. Le pregunté y me explicó cómo era la casa, cuáles eran sus rutinas y hasta dónde guardaba el dinero. Supe que iba a festejar el fin del siglo y que esa noche la casa quedaría al cuidado exclusivo de Félix. Cuando Andrew estuvo en mi cuarto y cayó en el estado de hipnosis, le ordené al que al salir dejara su juego de llaves sobre la mesa, y así lo hizo. Esperé a que se hiciera lo más tarde posible y salí de mi cuarto. Caminé por el pasillo bastante mareado por lo lejos que había llegado a mi plan. Mientras pensaba cómo iba a deshacerme de Félix, nuestro único guardián, decidí liberar para eso a Demian. Fue una decisión arriesgada. Negro era suficientemente peligroso. Podría haberme matado sin dejarme hablar. Así que no le hablé. Le sonreí, le hice unos gestos para que me siguiera. Me miró sin entender. Creo que estaba preparándose para saltar sobre mí y hacer lo suyo. Por suerte para mí, en ese momento apareció Félix, sorprendido de vernos afuera de nuestras celdas. Aproveché su asombro para tirándomele encima y golpearle con fuerza. Tenía todas las de perder. Félix era mucho más fuerte que yo, sabía pelear y estaba armado. Estaría muerto si Demian no me hubiese decidido intervenir. Un par de segundos le bastaron para quebrarle el cuello. Después comenzó a desatar tal violencia sobre el cadáver aún caliente de Félix que no pude evitar vomitar. Lo dejé trabajar y me fui a liberar a Amira y a Dimitri. Los dos estaban sorprendidos de verme. No entendían qué estaba haciendo yo. Entré al despacho de Andrew y tomé el dinero que tenía guardado en el último cajón de su escritorio. Casi río al ver que se había colgado el retrato que le había hecho en la pared principal del despacho, arriba del escritorio. Nos escapamos. Los primeros años fueron difíciles. No podíamos ir con nuestras antiguas familias porque iba a ser el primer lugar en el que Andrew nos buscaría. Tampoco podríamos ir a la policía. Para ellos nosotros no existíamos. ¿Y qué hubieran hecho con Dimitri, con Demian? Sin olvidar que ya éramos culpables de la muerte de Félix, tuvimos que arreglarnos por nuestra cuenta. Primero usábamos el dinero en el que habíamos robado a Andrew, después buscamos cualquier trabajo que pudiéramos realizar, especialmente a Mira y yo, ya que no era mucho lo que podían hacer Dimitri y Demian, pero nunca nos separamos. Nos mantuvimos juntos y velamos uno por los otros. Luego descubrí que la hipnosis podía generarme un buen ingreso y creé esa falsa identidad de Máximo Landore, hipnotizador recién llegado de España. Máximo apoyó su mano en el hombro de Alejandro y lo miró con cariño. Alejandro los entendía. Entendía el odio, el sufrimiento, el deseo de venganza. Lo que no podía era perdonarlos. Lo habían usado. Ustedes me usaron. Pusieron en riesgo mi vida solo para que los llevase hasta los secuaces de Andrew. Habían salido de la habitación de Verdi y se encontraban nuevamente en el pasillo oscurecido. Ya habían visitado todas las celdas. Mientras Alejandro hablaba, Máximo, Dimitri, Demian y Amira lo rodeaban. Al terminar, Amira se quedó mirándolo fijo por algunos segundos, con infinita piedad en sus ojos y una sonrisa cariñosa en su boca. ¿Realmente te parece que tu ayuda fue tan importante que no podríamos haber llegado a Joseph, Mary o Brian por nuestros propios medios? No entiendo. El recorrido aún no ha terminado. Al final del pasillo una puerta permanecía cerrada. Hacia allí señalaba Amira, incitando a Alejandro a ir y abrirla. Lo mismo indicaban con sus miradas expectantes Máximo, Dimitri y Demian. Alejandro caminó por el pasillo a tientas hasta llegar a la puerta. La abrió. El despacho de Andrew. Una biblioteca. El escritorio ante el que se sentaría por las noches a escribir en su diario. Y por encima del escritorio, en la pared que estaba detrás, el cuadro que había pintado verde. Y en el cuadro, mirándolo fijo a los ojos, su padre. Estaba ahí, colgando en la pared, las cejas gruesas, el labio contraído, la mirada exigente. ¿Qué hace mi padre? Nuestro padre. El padre de estos 5 hermosos niños que hoy se reúnen junto a su retrato para recordarlo. Nuestro padre, Andrew. Pero yo... Tu nombre es Dante Mastropiero, hijo de Elma Manino y Conrado Mastropiero. Desapareciste de tu casa al año de edad. Yo no soy... Blanco. Él era blanco. El quinto experimento. Ese niño al que Andrew había creado como normal, entre nodrizas y colegios pupilos, solo para poder compararlo con los demás. Ese niño al que a lo largo de su diario, Andrew despreciaba una y otra vez, de quien pensaba que era un inútil, uno más de la multitud,
Un caso perdido de mediocridad. Él. No, no puede ser. Por un instante, le pareció completamente lógico. La frialdad que él siempre había interpretado como una limitación de su padre podía ser en verdad auténtico desprecio. No puede ser. Debe haber un error. Mi padre está vivo. No se suicidó. Ni por un segundo pensé que Andrew fuera capaz de suicidarse. Demasiado ego. Simplemente intentó engañarnos para que no llegáramos a él. Aunque se negaba a aceptar la idea de que su padre fuera Andrew, otra preocupación surgió en la mente de Alejandro. Entonces, ustedes van a... ¿Matarlo? Máximo dio unos pasos hacia él, sonriendo. Lo pudiéramos haber hecho hace mucho, pero más que la venganza, siempre buscamos protegernos. Los hermanos son lo primero. Podríamos decir eso de todos para uno y uno para todos, y tú eres uno de nosotros. Por años, te estudiamos hasta llegar a la conclusión de que también eres una víctima, de que tu vida era una farsa como la nuestra, quizá más cómoda, pero farsa al final. Por eso decidimos hacerte parte de nuestra venganza, porque también es tu venganza, porque también deberías vengarte por lo que te hicieron. Y eso nos permitió contarte nuestra historia, ir introduciéndote poco a poco en nuestro mundo para que nos entendieras a Mira, a Dimitri, a Demian y a mí, para que nos vieras como los que somos, tus hermanos. Fuimos armando un camino que nos llevara a este exacto momento. Nosotros somos tus hermanos, tu familia. Esta es tu historia, y por eso te hemos dejado una gran responsabilidad. Te corresponde decidir cuál es el castigo adecuado para nuestro padre. De ahí. Con gran esfuerzo logra desviar la vista del cuadro. En un rincón, apoyado contra la pared, está el bastón de plata que creía perdido. Casi puede sentir la presencia de su padre en el cuarto. Un paso, luego otro. Se van acercando. Amira pone la mano sobre su hombro y lo aprieta. Dimitri refriega el rostro contra su pierna. Demian, con sus brazos fuertes, lo abraza. Máximo apoya la frente contra la suya. Lo rodean. Le demuestran su cariño. Lo están abrazando. Dura una fracción de segundo. Después, Alejandro los empuja y comienza a correr. Busca la salida. Atrás vienen los cuatro persiguiéndolo. Pero él no escapa de ellos. Escapa del cuadro, que aún lo mira, que aún lo siguen con la mirada por más que corra. Suena la voz de Máximo. ¿Preferirías seguir en la ignorancia? ¿Vivir en la mentira? Suena la voz de Dimitri, ladridos en la noche. Quizás él piensa que son palabras. Suena la voz de Demian, un grito que a su manera pide también que se quede. Suena la voz de Amira. Alejandro, Dante, más allá de la sangre, más allá de Andrew, somos una misma cosa. Pero Dante, blanco, Alejandro ya se pierde en la noche. Corre por calles que no conoce y lo último que le llega de la mansión de Andrew es la voz de Amira. Hermanos, somos hermanos. Cuando llegó a la casa, lo encontró leyendo. Con la edad, cada vez se le hacía más difícil. Acercaba el libro a los ojos y luego lo alejaba. Acomodaba los anteojos sobre su nariz tratando de descifrar las letras. Alejandro se le paró enfrente. Él tardó bastante en notar su presencia. Cuando lo hizo, descubrió también el semblante alucinado con que Alejandro lo observaba. ¿Y esa cara? Pero no esperó respuesta. Enseguida continuó con su libro. Estuve con ellos. Dijo Alejandro cuando logró que las palabras salieran de su boca. Su padre levantó nuevamente la vista del libro y lo observó con curiosidad. ¿Ellos? Ellos. Un pequeño temblor recorrió su cuerpo. Ese fue el único indicio de que sabía de lo que le estaba hablando. Sin embargo, dijo: No te entiendo. El libro voló varios metros. La mano de Alejandro había salido despedida para golpear a su padre. Luego otro golpe, y otro más. No creyó que fuera posible. No creyó que él pudiera pegarle a su padre. Y sin embargo, lo estaba haciendo. Se apartó. Trató de contenerse. Andrew estaba en el piso. No lo ayudó a levantarse. No sé qué fue lo que te dijeron. Yo lo hice por la ciencia. ¡La ciencia! ¡Ciencia! Alejandro estuvo a punto de golpearlo de nuevo. ¡Ciencia! ¡Nos secuestraste! ¡Nos apartaste de nuestras familias!
Torturaste a esos chicos. ¿Qué más pudiste? Era mi trabajo. Es lo que hacía. Creí que iba a lograr grandes descubrimientos que beneficiarían a toda la humanidad. Era algo bueno realmente. Una buena obra. No me entregues a ellos, por favor. No lo hagas. Estuve mal, lo sé. Pero contigo me he portado bien. Soy tu padre. Alejandro sacó el revólver y apuntó en medio de los ojos de Andrew. Leí el diario. Sé que soy blanco. Tuve más suerte que los demás. Eso es todo. De repente, los ruegos de clemencia desaparecieron y por un momento su padre recuperó el gesto altivo que lo había caracterizado durante la infancia de Alejandro. Te están usando. Yo te usé, es verdad. Pero ellos también. Lo están haciendo ahora. Es verde, ¿no es cierto? Todo esto es su plan. En ese momento, mientras Alejandro sentía ya sus dedos deslizándose hacia el gatillo, casi estuvo a punto de reírse. Aún en ese momento Andrew pensaba únicamente en sí mismo, a pesar de sus terribles crímenes. Alejandro pudo verlo como lo que realmente era, un hombre triste y patético. Bajó el arma. Madre. La señora Manino no estaba acostumbrada a recibir visitas a esas horas de la madrugada, y mayor fue su sorpresa cuando, al abrir la puerta, se encontró con el joven que unas semanas atrás había estado haciendo preguntas sobre su hijo desaparecido. Ella sabía que finalmente le traería buenas noticias. ¿Pero por qué lloraba? ¿Por qué la miraba con esos ojos desorbitados? Pensó invitarlo a entrar, ofrecerle algo de tomar así se calmaba. Unos mates quizás. Y mientras él no hablaba y seguía con la cara y el cuerpo convulsionados, ella fue comprendiendo. Entendió el motor que activaba tanta emoción, y que ya comenzaba a activarla ella también. Como un breve terremoto que nacía en la planta de los pies, iba subiendo por su cuerpo y le empujaba a abrazarlo, besarlo y llorar, porque su intuición era cierta, y como ella pensó, ese joven le traía de nuevo a su hijo. El siglo en blanco. El 25 de mayo de 1910, la ciudad de Buenos Aires y el país entero estallaron en un sinfín de variaciones de blanco y celeste, para festejar sus primeros 100 años como república. Los ejércitos desfilaron, las bandas tocaron, los bailarines bailaron, los borrachos se emborracharon, los visitantes ilustres ilustraron su visita, los políticos y gobernantes se empalagaron en tanto escuchar sus propias palabras. Hubo discursos, fiestas, jolgorio, peleas, gritos, empujones, fuegos, marchas y represiones. Entre tanta exaltación se hacía difícil caminar por las estrechas calles, y Alejandro lo hacía de la única manera que sabía, a codazo limpio. Porque seguía siendo Alejandro, con la cara, los gestos, las virtudes y los defectos de Alejandro, aunque ahora fuese también Dante Mastropiero. Ya no tenía padre. Su padre pertenecía ahora a los más horribles monstruos que se esconden debajo de la cama. Pero a cambio había ganado una madre con la que solía tomar mate por las tardes. Sus amigos y compañeros de trabajo se sumergían sin culpa en la algarabía, y a él nadie le hubiese gustado más que entregarse a la fiesta el grito de ¡Viva la patria! Si no lo hacía era porque sentía una relación secreta entre la obra de Andrew y esos festejos. La obsesión de Andrew había sido el futuro, ese mismo futuro que era el centro de los discursos. Mientras la tarde se ponía sobre la avenida de Mayo, se preguntó si en alguna parte esa multitud de uniforme estarían sus hermanos, porque ahora sabía que tenían razón, eran sus hermanos. Imaginó a Amira, a Máximo, a Demil y a Dimitri escondidos entre la gente. ¿Qué harían ahora? 300 años después, tuvo la respuesta a estas preguntas.